de tu reino, y bendito el Cordero Santo que vive y reina a tu diestra. Padre eterno, a ti venimos, Señor, agradecidos en este día, en este Shabbat, después de una semana de labores, Padre eterno, en que tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has proveído, nos has ayudado. Ahora, Señor, venimos, Señor, para inquirir en tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Creador, porque hechura de tus manos somos, Padre eterno. Tú nos creaste, Señor, y no nosotros a nosotros mismos. Padre amado, a darte gracias por la revelación de tu justicia, que es por la gracia de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesús Nazaret. Gracias, Padre eterno, por conceder, Señor, que la luz del Evangelio resplandeciese, Señor, para nuestras vidas. Y henos aquí, Padre amado, agradecidos de corazón, alabando, exaltando y glorificando tu santo nombre, porque digno eres tú de toda exaltación y de toda gloria. Padre, gracias por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, y los que también, Señor, oirán esta enseñanza. Que seas tú bendiciendo nuestras vidas, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, por tu Espíritu, y en esta hora, Señor, dándonos entendimiento y revelación por tu palabra, para que podamos conocer y entender cada día más tu voluntad, y concédenos por el poder de tu Espíritu la fuerza y la voluntad para vivir como es digno nuestro Señor y digno de su llamamiento. Padre, te pedimos por aquellos que aún no te conocen, que tu misericordia sea con toda esta humanidad, con toda esta generación, y concede que la luz gloriosa del Evangelio resplandezca para esta humanidad. Levanta a tus siervos, pastores, profetas, evangelistas y maestros, para que la luz gloriosa del Evangelio continúe llegando, Señor, a esta generación, Padre eterno. Padre amado, y asimismo te pedimos por todo tu pueblo, por los que ya hemos creído, Señor, que tú despiertes hambre y sed de justicia, amor por tu palabra y amor por tu verdad en cada uno de nosotros. Ten misericordia de la casa de Judá, del pueblo judío, y asimismo de la casa de Efraín, que aún se encuentra en las naciones. Y asimismo te pedimos por cualquier necesidad que haya en medio nuestra, sea espiritual, sea física, sea material, que seas tú inclinando tu oído, Padre eterno, para oír la oración y el clamor de aquellos que claman a ti en aflicción, en angustia, en dolor y en necesidad, Padre eterno. Tú que eres bueno y misericordioso, Padre eterno, que seas tú, Señor, mirando, Señor, hacia la tierra, Padre eterno, para ayudar y para guardar y fortalecer a tu pueblo, Padre amado. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Puedes sentarse, hermano. También pedimos al Señor por la vida de los que van a enseñar a los niños. Amén. Amén. Hemos terminado las festividades del séptimo mes. Amén. Retomamos nuevamente el estudio de la Escritura, como venimos haciendo, libro por libro y capítulo por capítulo. Y hoy nos corresponde el capítulo 12 del libro de Shemot, de Éxodo, donde claramente vamos a ver cómo se instauró la primera fiesta que se dio a Israel. Amén. La primera festividad, que es Pesach, que se conoce como Pascua. Amén. Que es cuando Elohim pasó por alto las casas de los israelitas para que el destructor no entrara en ellos. Amén, en sus casas, para traer muerte sobre los primogénitos, como estaba ocurriendo por todo Egipto. Amén. No solamente en los hombres, sino también aún en las bestias mismas, todo primogénito estaban viendo. Amén. Y es bueno entender que este capítulo 12 vamos a poder ver que esto que nos narra aquí la Escritura fue dicho mucho antes
del día de Pesaj. Amén. Porque él empieza diciendo aquí, capítulo 12, versículo 1, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, y es interesante porque, ¿por qué tendría que decir que la tierra de Misraín, de Egipto, si sabemos que están en Egipto todavía? ¿Por qué hacer la aclaración? Porque claramente a partir de aquí viene la liberación. Y lo que él está diciendo es, esto ocurrió cuando ellos estaban allá. Entonces, ¿cuándo ocurrió? Dice, este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Amén. Ahora, ¿de qué mes está hablando? No lo sabríamos si realmente no tuviéramos conocimiento de qué meses, ¿verdad? Lo cual quiere decir que cuando el Eterno le habló a Moisés estas palabras, lo habló cuando este mes estaba comenzando. ¿Amén? Este mes que él escogió en su voluntad para que fuera el principio, la cabeza de meses del año. Amén. El primero de los meses del año de los israelitas. Amén. Recuerden que Israel no tenía calendario. Israel vivía según el calendario de los egipcios. Amén. Según como los egipcios vivían su vida, así también ellos lo vivían porque estaban allí esclavizados. Amén. Así que el Eterno empieza y es importante ver cómo el Eterno es el que va ordenando todas las cosas para su pueblo. Amén. ¿Por qué Israel es Israel? Porque Elohim lo escogió. Porque él decidió escoger la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de los 12 hijos de Jacob se formó este Israel que está aquí. Amén. Pero es él el que tiene la autoridad y la soberanía para decidir qué hacer con sus criaturas. Porque nosotros somos criaturas de él, ovejas de su prado, dice la Escritura. Y él tiene el derecho, como dice, creo que es Isaías cuando habla del alfarero, ¿verdad? Que así como el alfarero tiene el poder para decidir qué hacer con la masa, así el Eterno también tiene poder para decidir qué hacer con su creación. Amén. Así que esto es bueno entenderlo porque mucha gente se levanta contra el Evangelio. Las personas que no reciben el Evangelio, no solamente no lo reciben, sino que no les gusta que el Evangelio revele que Dios no va a aceptar en su reino a personas que tengan cierto tipo de vida, ¿verdad? Pero eso es lo que Él establece. ¿Quién le puede decir a Elohim por qué haces así? ¿Verdad? Él es el dueño del reino. Él es el dueño de nuestras vidas. Y Él es el que decide a quién deja entrar en su reino y a quién nos deja entrar. Pero los hombres en su rebelión, ¿amén?, no solamente no contentos con que rechazan la oferta que el Eterno les hace por medio del Evangelio, se levantan contra el Evangelio, no quieren que el Evangelio diga lo que dice. ¿Amén? Que ni los ladrones, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni nada de este tipo de personas que andan en una vida pecaminosa van a entrar al reino de los cielos. Amén. Pero todo lo que el Eterno está haciendo es revelándonos que el que pone las reglas es Él. Aún para Israel mismo, si quiere salvarse, tiene que obedecer. Amén. Aquí no hay excepción para nadie. Israel, aunque fue escogido por descendencia, también tiene que obedecer, porque si no obedece, también será desechado. Amén. Si eso lo hace con Israel, cuánto más con la humanidad entera. Amén. Entonces dice que sabemos que esto lo habló. ¿Qué día se celebra Pesaj? ¿Qué día se sacrifica el cordero de Pesaj? El 14 de Aviv, el 14 del primer mes, entre las 2 tardes se sacrifica el cordero. Si ya aquí, como vamos a ver, Moisés va a la orden de que se sacrifique el cordero, quiere decir que ya están en el día 14 de ese primer mes.
Pero el Eterno le habló a Moisés mucho antes de ese primer mes. O sea que Moisés ya sabía esto y el pueblo ya sabía esto, inclusive cuando ciertas pestes, ciertas plagas aún no habían sobrevenido. Amén. Para que entendamos un poquito la forma en que el escritor narra las cosas. No hay una secuencia ordenada, cronológica, que esto fue así, esto fue así, sino que siempre el autor narra un evento y después se devuelve para retomar algo que quedó, que estaba en el medio de ese evento y que no se pudo anunciar en ese momento. Amén. Entonces lo que el autor del libro está diciéndonos es: esto ocurrió antes de ciertas plagas, porque fue al comienzo de este mes. Y como vamos a ver, ya ellos están en el día 14 del mes. Amén. Dice el versículo 3: habla a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Quiere decir que esto está hablando antes del día 10, porque no va a decirles que el día 10, sino si ya hubiera pasado, ¿verdad? Entonces dice que el día 10 los israelitas tenían que tomar cada familia un cordero. Dice: y si la familia, o sea, si la casa es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Es interesante porque en realidad la fiesta tiene unos requisitos. La fiesta de Pesa, aunque era una fiesta, no es algo que se hace por hacer, sino que aún la comida no se puede desaprovechar. Amén. Una familia de 3 personas no podía matar un cordero y comerse lo que podía y después dejar el resto. En eso aún nos enseña el maestro, el Eterno, a hacer ¿qué? A ser buenos administradores de las cosas, ¿verdad? Por eso es que en la medida del don del Mesías, cada uno recibe su propio don. Amén. Nada se desperdicia. El Eterno reparte a cada quien de los dones conforme a la medida del don del Mesías. Amén. Te imaginas que todos pudiéramos hacer milagros y todos pudiéramos hacer sanidades, pues volvería esto un problema realmente. Amén. Dice que el 5 dice: vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Amén. O sea que puede ser un ovejito o puede ser un cabrito. Amén. Que es lo que tenía que ser exactamente de un año, no de 2 años ni de 3 años, sino que tenía que ser de 1 año. ¿Por qué tenía que ser? Porque ya hoy en día no se hace esto en Israel. Amén. A partir que vino Jesús el Mesías, claramente ya no hay necesidad de sacrificar un cordero de Pesa, de Pascua. Aunque tristemente sabemos que el pueblo judío que no es creyente aún están haciendo sacrificios. Amén. Dice: y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Una de las cosas que uno va mirando en la voluntad y el carácter de Elohim es que Él es el que establece cómo se deben hacer las cosas. En las cosas de Elohim no hay forma de uno improvisar. Es que yo lo voy a hacer así porque se ve mejor. ¿Amén? Y eso tristemente es lo que ha pasado mucho con el Evangelio. El Evangelio muchos lo han interpretado a su manera, como les parece mejor, como les parece más conveniente. Amén. Violando claramente el mandamiento de lo que el Eterno ordena. Amén. Pero
una de las cosas que nos enseña el Espíritu es que es el Eterno el que establece la forma, el tiempo y la manera en que se deben hacer las cosas, cómo es que se debe obedecer. Amén. Y no como uno le parezca o como a cualquiera le parezca. Luego tenemos tantas diferencias en tantas denominaciones y religiones. Amén. Porque cada religión inventa su propio ritual, inventa su propia doctrina, y claramente cada quien, por eso se separa, el pueblo cada día se separa más por causa de los mismos hombres que quieren imponer sus propios pensamientos e ideas. Dice el 10, no dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Amén. Y así habréis de comerlo, ceñido vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es Pesach de Yahweh, o la Pascua de Yahweh, el pasar por alto de Yahweh. Amén. Claramente tenían que estar preparados, porque Yahweh mismo sabía. ¿Por qué la orden de estar preparados, vestidos y con el bastón en la mano? Porque él sabía que esa noche ellos saldrían de allí. Al amanecer de ese día, claramente ellos los iban a echar. Amén. Ya como él se lo había dicho a Moisés, que el mismo faraón y el mismo pueblo los echarían a ellos. Amén. Pero debido a la mano fuerte que Yahweh iba a mostrar. Luego dice el 12, y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los Elohim de Egipto, yo Yahweh. Amén. Entonces, mientras Israel estaba comiendo el cordero pascual, el destructor estaba entrando a las casas de los egipcios para hacer morir al primogénito de cada familia. Amén. Y ya uno puede imaginarse el terror aquella noche en Egipto, la gritería y el lamento en Egipto aquella noche. Amén. Dice el 13, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto. Y fíjate que aquí que habla en presente, habla como si Elohim mismo estuviera pasando por las puertas, ¿verdad? Pero sabemos que más adelante que es el destructor, el ángel destructor, el que viene a traer el juicio. Amén. Pero ¿por qué dice pasaré, veré? Porque es él el que da la orden, es él el que determina lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Y estas cosas son las que hay que tener presentes, porque muchas malas interpretaciones han venido por no tener en cuenta de lo que es que el Eterno traspasa su autoridad a sus siervos. Y el siervo de Elohim, sea un malajín, sea un ángel o sea un hombre, claramente habla como si fuera él mismo. Amén. Que es lo que también hace Yeshua, el Mesías. Amén. Y dice, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Entonces, dos cosas que están presentes en Pesach, que es el cordero, la muerte del cordero y la sangre del cordero. Amén. Y al pasar el Eterno, al mandar al destructor para que traiga la muerte a los primogénitos, dice que lo que está haciendo es un ¿qué? Es un juicio, para que entonces Israel realmente pueda salir libre. Meditando en esto, Yeshua nuestro Señor dijo algo. Si me acompañan al libro de Marcos, creo que es Marcos 3:27, para que analizando esto tengamos en cuenta lo que el mismo Mesías enseñó, ¿verdad? Marcos 3:27.
dice él, hablando de Satanás y de la autoridad y el poder con el cual él echaba demonios, ¿verdad? Y cómo lo prejuzgaron los judíos, ¿verdad? Señalándolo o difamándolo de que él echaba a los demonios por Belcebú, por Satanás. Y explicando esas cosas dice él el 27, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al fuerte, entonces podrá saquear su casa. ¿Amén? ¿Y cómo se ata al fuerte? Pues tenemos que ver cómo Elohim ató al faraón y a todos los Elohim de Egipto. Revelando que ni faraón, ni sus Elohim, ni sus dioses tenían ningún poder sobre Israel si él no quería. Amén. Y el juicio que trajo es que claramente al hacer morir al primogénito del faraón y de todos los egipcios y aún hasta las bestias, porque recuerden que todos los dioses de Egipto tenían forma de hombre y cabeza de animal, porque ellos les daban ciertos atributos a los animales y los ponían como dioses. Amén. Y todo lo que el Eterno hizo fue demostrar que ni faraón, ninguno de esos dioses paganos o Elohim tenía ningún poder. Y una vez que él avergonzó a faraón a tal punto que le hizo morir hasta su primogénito, entonces ahora Israel está listo para qué. Elohim está listo para saquear a Egipto con Israel. Y ahora Israel va a poder salir libre, y no solamente libre, sino que vamos a ver que tampoco sale con las manos vacías. Ahora, si vemos cómo Elohim lo hizo, cómo Yeshua lo hizo, cómo Yeshua ató al hombre fuerte para poder saquear la casa. ¿Y quién es el hombre fuerte? Porque él está diciendo allí, ¿verdad? Allí está hablando de cosas, en allá pasó cosas terrenales, con Yeshua está pasando cosas ¿qué? Espirituales. Elohim avergonzó a una nación, a un rey, pero Yeshua tiene que atar al príncipe de este mundo. Amén. Para poder entonces sacar al pueblo. ¿Y cómo Yeshua entonces vino a atar al hombre fuerte? ¿Con qué autoridad, con qué derecho él vino a reclamar a su pueblo, la libertad de su pueblo? Con su pureza, con su obediencia. Amén. Porque la Escritura dice que él no pecó en nada. Aun cuando Satanás lo tentó, no se sometió a Satanás. Amén. Y una vez que Satanás no pudo dominarlo, tampoco pudo acusarlo, porque cuando él le dijo a la gente, ¿quién de vosotros me acusa de pecado?, claramente se expuso para que alguien lo acusara de algo. Pero nadie pudo acusarlo, ni Satanás pudo dominarlo, no pudo manipularlo, ni hacerlo pecar, ni el mismo pueblo pudo dar testimonio de que era un pecador, porque la Escritura da testimonio de que en él no hubo pecado. ¿Y qué dice la Escritura? Que la paga del pecado es la muerte, y todo el que peca se esclaviza del pecado. Así que él, siendo libre, claramente tenía la autoridad y el poder y más cuando Elohim, el Padre, lo exalta a la gloria, levantándolo a los muertos y luego exaltándolo a la diestra de él. Amén. Por eso dice la Escritura que él bajó a lo más profundo de la tierra, dándonos a entender que participó de nosotros con esta carne y sangre, pero que luego también subió llevando la cautividad. Amén. Él pudo reclamar por su pureza, por su obediencia, por su vida, porque fue ese cordero, como demandaba el Eterno, un cordero sin mancha, sin defecto y sin pecado, lo que pudo atar al hombre fuerte y entonces poder saquear la casa. Satanás fue atado por la autoridad y la vida pura del Mesías.
Amén. Por eso es que Satanás anda apurado buscando cómo atraparnos, cómo seducirnos, cómo usar esta carne, cómo despertar en esta carne a través del mundo y de la vida cuanto deseo puede para que nosotros estemos fallando. Ese es el propósito de él, con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Amén. Con todo este desorden que hay, con toda esta lascivia que hay, con toda esta maldad y caos que hay, es lo que está haciendo. Amén. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes, como dice la Escritura, que para también heredar el reino de los cielos, dice Juan, que si creemos en él, debemos andar como el que, como él anduvo, buscando, limpiando, buscando no caer en las manipulaciones de Satanás, ni en las seducciones de la serpiente. Amén. Para que entonces podamos heredar lo que él también heredó. Amén, mis hermanos. Dice en Juan 12, lo leemos allí un momentito. Siguiendo con el pensamiento de lo que revelaba el Mesías. Juan 12 dice, hablando de Satanás y de la vida de él, dice desde el 27 al 31, dice, está a punto de ser entregado, está a punto de morir, sabe que ya todo va a terminar para él. ¿Amén? En esta tierra, en esta carne. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto mismo llegué a esta hora. O sea, para eso fue enviado, para pasar por este momento. Amén. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. ¿Cuándo lo glorificó? Podría pensar, ¿qué le dijo él a Moisés con todas las cosas que iba a hacer en Egipto? ¿Era para qué? Para glorificar su nombre. Todo lo que el Eterno hizo en Egipto lo hizo para glorificar su nombre, para demostrar quién era él, quién era el verdadero héroe. Y ahora va a volver a glorificarlo, pero en la vida de Jesús el Mesías, por su obediencia, por su pureza. Amén. Jesús pudo vencer el pecado, a Satanás y al mal. Amén. Y dice, lo glorificaré, que significa que por lo que va a ocurrir, ¿verdad? Él tiene que morir, el Padre tiene que resucitarlo y luego exaltarlo a la diestra de él. Dice, la multitud que estaba presente y escuchando decía que había sido un trueno. Otros decían, un malaj, un ángel le ha hablado. Yeshua tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. ¿Por qué dice ahora? Porque claramente cuando se consume la muerte de él, Satanás habrá perdido. ¿Amén? Porque el Mesías con su vida lo habrá vencido. Y al vencerlo, claramente tiene la autoridad para reclamar lo que es de él. Amén. Lo que Satanás decía cuando lo tentaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando lo tentaba que le mostraba los reinos del cielo? Dice, porque todo esto a mí me ha sido ¿qué? Me ha sido dado. Y era verdad. Le había sido dado hasta ese momento. Una vez que viene el Mesías, claramente ese poder se le quita. ¿Amén? Y dice que claramente ha sido ya juzgado, dando por hecho de que todo lo que va a ocurrir, va a ocurrir. No hay forma de que eso cambie. Amén. Y en Juan 16, aquí habla de que el mundo fue ¿qué? Ahora es el juicio de este mundo. La palabra juicio en griego es una palabra que se puede también traducir como la decisión de algo. O sea, ahora, dice el Mesías, es la decisión de este mundo. ¿Qué decisión es? ¿De qué decisión hablaba? De que el mundo tenía que decir o creía o no creía. Amén. El juicio para el que no cree es que se condena ¿a qué? A sí mismo. El que decide no creer, dice la Escritura que se condena ¿a qué? A sí mismo. No necesita que lo condene, él mismo se está
condenando porque ha decidido apartarse de la luz y vivir entre las tinieblas. Amén. Dice, leemos el 16, 7, 11. De 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Paracleto es el Consolador, en este caso el Espíritu de verdad, o el Espíritu de santidad. Amén. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo ¿de qué? De pecado, y de justicia, y de juicio. 3 cosas va a hacer el Espíritu cuando viniera. Amén. De pecado por cuanto no creyeron en Él, o no creen en Él. Amén. De justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más. O sea, Dios hizo justicia al glorificarle y exaltarle a Él por su vida, por su obediencia. Amén. Y de juicio dice, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Ya se determinó para con Satanás lo que va a pasar. Amén. Y también el mundo decide, ya Dios decidió lo que va a pasar con Satanás, porque claramente ya fue vencido. Amén. Y lo que falta es que se consume todo, que se dé la condena, y entonces se consume esa condena. Amén. Y aún falta un largo trecho para eso. Amén. Ahora volvamos a donde estábamos en el libro de Éxodo. Dice el 14, o sea, el día 14, el día en que sacrifican el cordero, y el 15, que es la noche cuando ellos se comen, dice: ese os será día memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne a Yahweh por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Fíjense que la fiesta de Pesaj se sigue celebrando aún después del Mesías, o se sigue conmemorando, pero no se celebra conforme el mandamiento se dio, ¿verdad? Ya no se sacrifica un cordero, ya no se pintan, ni siquiera Israel, después de que salió de Egipto, volvió a pintar las puertas de su casa con sangre, porque ya eso no era necesario, ¿verdad? Eso fue solamente para esa ocasión, para esa noche. El 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Amén. Cuando Saulo de Tarso habla a la iglesia de Corintios de que somos nueva masa, de que celebremos Pesaj, porque nuestro Pesaj ya fue sacrificado, hablando de la muerte del Mesías, dice que somos nueva masa y que nos conservemos como nueva masa. Inmediatamente después habla de la situación de un hombre que está pecando, que vive con la esposa de su padre. Y lo que él ordena allí, por cuanto el hombre no cambia su parecer, lo que ordena es que lo corten, que lo saquen de la congregación. Eso es lo que está diciendo aquí el mandamiento. Todo aquel que no se conserve en pureza, que no se conserve en obediencia, que no se conserve en fe, claramente será echado de la congregación, física o espiritualmente hablando. Amén. Dice el 16: y el primer día habrá santa convocación, también en el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer, solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Realmente las generaciones va
hasta que aparece el Mesías. Recuerde que hasta allí, hasta que aparece el Mesías, todos los israelitas eran contados como israelitas por descendencia, ¿verdad? No importa si pecaban o no pecaban, eran ¿qué? Israelitas y eran circuncidados al 8º día, ¿verdad? Pero después que viene el Mesías, ¿qué pasa con los israelitas? ¿Qué pasa con los descendientes de Judá? Ya no van a ser Israel por descendencia, porque es lo que el libro de Romanos nos enseña. Dice, no es Israel el que desciende de Israel, sino el que lo es de corazón. Y no es judío el que desciende de Judá, sino el que lo es de corazón. Entonces, cuando entendemos estos mandamientos, entendemos cuando se habla de generación en generación, es hasta una generación. Amén. A partir del Mesías, ser parte de Israel ya no es cuestión física, sino cuestión ¿qué? Espiritual. Todo el que crea y guarde la palabra y guarde la fe, pues será contado como Israel. Amén. Dice el 18, dice, en el día 14 del mes por la tarde comeréis enseñas. Las enseñas es la maxá, los panes sin levadura, o los maxó, hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces, son 7 días completos que había que guardarse de comer. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Y de aquí aprendemos claramente que cuando Saulo de Tarso, cuando el Evangelio nos dice que somos nueva masa, nos pasa lo mismo que le pasaba a Israel esos 7 días. Si los israelitas se descuidaban y no se cuidaban de sacar la levadura de su casa, y por error, por equivocación, por lo que fuera, mezclaban levadura con la harina de los panes y comían de eso, claramente pues estaban pecando deliberadamente, porque fíjese bien que aunque lo hicieran por error, estaban pecando deliberadamente. ¿Por qué? Porque si un israelita por error mezclaba harina con levadura y comía de ello en esos 7 días, aún era culpable por el mandamiento de que tenía que, antes de que llegara la fiesta, tenía que limpiar la casa de toda levadura. Quiere decir que si usted no limpiaba la casa de levadura, usted era responsable. Usted era culpable de haber violado el mandamiento porque usted fue negligente para obedecer. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? La Escritura dice que somos nueva masa y que debemos conservarnos como ¿qué? Como nueva masa y limpiarnos de toda ¿qué? Contaminación y de toda levadura. ¿Qué pasa si yo me descuido? Si no pongo atención a la vida y a las cosas que estoy viendo y a las cosas que estoy viviendo, y dejo que entonces la contaminación venga a mi propia vida, pues soy culpable también, por negligente, por no estar atento. ¿Qué es lo que dice Pedro, verdad? Que el creyente debe estar cada día buscando hacerse perfecto. No podemos justificarnos porque aún no lo somos, pero estamos caminando hacia allá, ¿verdad? Porque dice que el que no vive esa vida de estarse mejorando, dice, ha olvidado el perdón de sus pecados. O sea, se olvidó para qué fue que vino al Evangelio. Amén. Entonces, esto de los 7 días, esto de sacar la levadura antes, también implica para nosotros que no podemos descuidarnos, porque Satanás va a buscar la manera de cómo seducirnos, y la carne va a buscar la manera de cómo ¿qué? Contaminarnos con sus deseos. El hermano hablaba de Juan, ¿verdad? Como por falta de conocimiento, pues, hizo cosas que realmente el Mesías tuvo que corregirlo. En otra ocasión, porque no recibieron al Mesías los ¿cómo se llama este pueblo que vivía allí donde el Mesías no lo recibieron? Los samaritanos.
¿verdad? Porque no lo recibieron. Entonces Juan vino y le dijo: Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo para que los consuma? La idea de Juan realmente no concibía con... Y el maestro le pregunta: ¿tú no sabes de qué espíritu eres? ¿Verdad? Porque no entendía el espíritu de Dios, no entendía el espíritu del Mesías aún. Y así nos pasa a nosotros. Si nosotros no entendemos el espíritu del Elohim, del Padre, y no entendemos el espíritu del Mesías, claramente vamos a estar caminando erróneamente y equivocándonos y haciendo cosas que no debemos hacer, y aún descuidándonos también. Dice que no comeréis nada leudado, en todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. El 21 nos aclara que ese día, este día es el 14 ya, dice, luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Realmente eso lo dijo que el día 14 de ese mes. Moisés ordenó a los ancianos, al pueblo: vayan, tomen el cordero y sacrifíquenlo, dególlenlo. Amén. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. ¿Qué pasaba? Y salían, realmente corrían el riesgo de que el destructor también acabara con ellos. Amén. El 23 dice: así cuando pase Yahweh para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, y pasará Yahweh de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas, o sea, para destruir vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Amén. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como ha hablado, observaréis este servicio. Y aquí vemos que este mandamiento ya se ordena para la posteridad, ¿verdad? Cuando Israel entre a la tierra de Canaán, la tierra que habrá de heredar. Y cuando os pregunten allá en esa tierra, vuestros hijos, ¿qué significa este servicio para vosotros? Vosotros responderéis: sacrificio de Pascua es para Yahweh, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se prosternó, o sea, se postró delante del Eterno. Amén. Algo que quiero que vemos que en la Pascua es bien enfático el Eterno, es el hecho de cómo comer el cordero y qué hacer con la sangre. La sangre y el cordero son vitales en la Pascua para la liberación. Amén. No seguir la instrucción claramente pues acarreaba problemas para los israelitas. Vamos al libro de Juan. Pongan una pausa allí un momentito. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 53. de Juan, el Evangelio de Juan. Y allí vemos al Mesías, porque él habló estas cosas y cuando la gente lo escuchó se sorprendieron, ¿verdad? Dice: así pues Yeshua les dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. ¿Y por qué él hablaba de esas cosas? Los mismos judíos no entendieron, lo iban hasta matar por eso. Amén. Él claramente estaba hablando de la misma. El mismo Juan el Bautista, cuando lo ve, da testimonio y dice: he aquí el cordero de Elohim. Y así como empieza, fue necesario comer el cordero
y tomar la sangre y usarla en este caso para pintar las puertas, así también es necesario que todo creyente coma de la carne y beba de la sangre del Mesías. Uno se pregunta cómo se hace eso. Él lo enseñó, ¿verdad? En la última cena con los discípulos, él tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, este es mi cuerpo que por vosotros ha de ser entregado, ¿verdad? Por eso cada vez que tomamos el pan en la cena, conmemorando ese día, la muerte del Señor, pues tomamos el pan como señal de que participamos del cuerpo del Mesías. Amén. Y cuando terminó la cena, dice él que levantó la copa y bendijo la copa y dijo: tomad, que esta copa es la copa del nuevo, es la sangre del nuevo pacto. Amén. Y realmente tomaron de ese vino que representaba la sangre que él iba a derramar. Amén. Por eso él está diciendo aquí, pero claramente ellos no lo entendieron en ese momento, ni aún los mismos discípulos, porque después quisieron casi que apartarse de allí, ¿verdad? Dice allí, el 54 dice: el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando veo ese masticar, moler, ¿verdad? Una de las cosas que pasaba cuando practicaba el catolicismo era que cuando le ponían la hostia a uno tenía miedo de masticarla, ¿verdad? Y tenía que esperar que se deshaciera en la boca y uno así poderla pasar, porque si la masticaba, estabas masticando el cuerpo del Señor. ¿Amén? Pero en realidad el pan hay que comerlo. ¿Amén? El pan hay que masticarlo. Por eso nosotros no usamos una hostia, sino que se toma un pan completo y se parte y se reparte para toda la congregación. Amén. Tomando el pan como que fuera la vida, el cuerpo de nuestro Señor. Hoy cada día las congregaciones no hacen eso, ¿verdad? No tienen una cena como la tuvo el Señor con sus discípulos, sino que cada quien hace un simbolismo de esa cena. Amén. Dice el 54, dice: el que mastica mi carne y bebe mi sangre. Y otra cosa que casi no se toma es vino. Se reparte la hostia, pero no se reparte el vino, excepto en ciertos momentos. Amén. Dice que el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque tienes comunión con el Hijo. Amén. Ahora recuerde que también por eso que la Escritura dice que cuando se conmemora la cena del Señor, si uno la come, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Indignamente, claramente también come juicio para uno, porque el Padre también le va a demandar a uno santidad. Amén. Para participar del cuerpo de su Hijo. Amén. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí. ¿Por qué participamos? ¿Por qué conmemoramos la cena del Señor? ¿Por qué la celebramos? Porque claramente estamos participando de la comunión con Él a través de este ritual, de este sacrificio que se hace. Amén. Entonces, por eso hay que hacerlo con toda la dignidad que demandan, porque así como para Israel había mandamiento de que el que no obedeciera sería cortado, pues así también, por eso dice en Hebreos una cosa bien importante. Dice: si por la ley de Moisés, por boca de 2 testigos, se determinaba todo juicio para aquel que violara la ley de Moisés, ¿cuánto más, dice el autor de Hebreos, cuánto más hará el Padre para aquel que pisotee la sangre del Mesías? Decir que soy creyente y participar de la cena demanda que yo también obedezca en santidad y busque la perfección. Amén. No es un club, no es un estilo de vida como muchos quieren hacer, es una vida que hay que vivir. Amén. Y hay que imitarle, y para imitarle tengo que conocerle. Amén. Volvamos al libro de Éxodo, mis hermanos.
Dice el 28, fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Yahweh había ordenado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aconteció que a medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. O sea que aquella noche hubo una mortandad increíble. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. ¿Ven? E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. ¿Se acuerdan que le digo que no volverás a ver mi rostro? Pues aquí tuvo que comerse las palabras y volverlo a llamar. Amén. Dice, levantaos, salid en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, marchaos, servid a Yahweh según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis hablado, y marchaos y bendecidme también a mí. Qué triste, ¿no? Tener que pasar por todo eso para al final tener que obedecer. Amén. Y así le pasa al mundo. Así le pasa a los incrédulos. Así les pasa a los que rechazan el Evangelio. Porque al final van a tener que dar cuentas al Eterno. Y cuando le den cuenta al Eterno, pues ya no hay remedio. Amén. Por más que no quieran reconocerlo, por más que no quieran aceptarlo, un día van a tener que aceptar la orden que Él dé para destruirlos. Amén. Les guste o no, crean o no, lo van a vivir. Dice, y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían, todos nosotros moriremos. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Si no los echamos de aquí, realmente nos van a matar a todos. ¿Amén? Y miren que los israelitas, una cosa importante que uno tiene que entender de la liberación de Dios, es que tanto el israelita como el creyente no hacemos nada para esa liberación. Todo el proceso de liberación lo hace el Eterno. Y lo hizo a través de ¿quién? De Jesús el Mesías. Por eso dice la Escritura que es por gracia y no por obras. Porque nadie puede liberarse, nadie será liberado, ni nadie se libertará por lo que haga. La liberación y la salvación nos es concedida por gracia, por medio de la justicia de Dios, que es en la fe en Jesús el Mesías. Igual que Israel no tuvo que pelear, no tuvo que levantar una espada ni un arco para salir libres. Todo lo hizo el Eterno. Pero eso no quiere decir que porque no tuve que pelear para ser libre, ahora voy a hacer lo que me dé la gana. Porque ahora comienza un proceso en que el Elohim tiene que instruir a Israel de cómo tiene que vivir para seguir gozando de esa comunión con Él. Y es igual para nosotros. Amén. Dice que entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. Quiere decir que la masa que estaban preparando para ese día no alcanzó a fermentar. La artesa, ¿qué es la artesa? No sé cómo dice en tu Biblia esa palabra. La artesa es la vasija donde la gente amasa y deja la masa ahí para que fermente. Pero eso pasa un tiempo, tiene que pasar un tiempo para que eso pase. Lo que nos dice la Escritura es que ellos no tuvieron tiempo de darle tiempo a que esa masa se creciera, sino que cuando llegó el momento de partir, tuvieron que amasarla y terminando de amasar, envolverla en sábanas, envolver la vasija esa que usaban para poner la masa y también llevársela. Amén. Para más adelante poder amasar. Amén. Ahora, todo eso claramente tiene que ver con nuestra vida, que en nuestra vida no hay tiempo para esperar que nuestra vida se leude.
Amén. La salvación es algo que tiene que hacernos entender que es urgente, que nosotros cada día caminemos en esa nueva masa. Amén. Y luego dice: y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios utensilios de plata y utensilios de oro y vestidos. Y Yahweh dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales les dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Amén. Así pagó Egipto todo el trabajo que los israelitas habían hecho por años allí de esclavitud. Amén. Voluntariamente dieron lo que se les pidió. Amén. Realmente en el dolor, en la aflicción de los muertos y en el temor de morir también ellos, estuvieron dispuestos a dar deliberadamente al pueblo de Israel para que se fuera. Amén. ¿Cómo? Amén. Por eso es que Israel aparece con un montón de oro y de plata y de joyas preciosas en el desierto y dice: ¿y de dónde salieron? Si eran esclavos, pues los egipcios se los dieron. Amén. Y por eso es que este texto algunos lo interpretan como que nosotros los creyentes tenemos derecho a las cosas del mundo, a las riquezas del mundo, porque somos israelitas, somos hijos de Dios. Pero eso fue en el plano terrenal. En el plano espiritual también sacaremos tesoros. Pero ¿cómo los sacaremos? Porque no nos vamos a ir de esta vida vacíos, dice la Escritura. No podemos llevarnos nada físicamente, ¿verdad? Pero sí podemos llevarnos espiritualmente una riqueza. ¿Y cuál es esa riqueza? ¿Cómo se hace esa riqueza? Y Jesús lo enseñó. Dijo: no hagáis tesoros en la tierra. No estéis pensando en lo terrenal solamente, ¿verdad? Sino hacer tesoros en el reino. ¿Cómo? Haciendo la buena obra. La obra para la cual Dios, Elohim, el Padre, nos creó, para que nosotros caminemos, ¿qué? En esas obras. Ahora conocemos las obras del Eterno, esa es nuestra tarea. ¿Cuáles son las obras que yo tengo que seguir y que tengo que hacer? Pues es lo que el Evangelio nos enseña y nos revela. Y en la medida que hacemos esas obras, claramente atesoramos, ¿qué? Bienes para nosotros allá en el reino de los cielos. Mucha gente dice: pero yo no lo quiero allá, lo quiero acá. Entonces por eso prefieren vivir la vida loca aquí, la vida agradable aquí, y no tener nada allá. Amén. Pero es lo que como creyentes tenemos que entender y conocer. Amén, mis hermanos. Vamos a parar allí. Vamos a hablar para terminar esta palabra. Padre Santo y Padre bueno, bendito eres tú, bendito es tu nombre. Gracias te damos, Padre Eterno, por la palabra de este día, Señor, por la administración, por la enseñanza, por lo que nos permites poder entender y comprender, y que seas tú fortaleciendo nuestra fe cada día más y llenándonos del poder de tu Espíritu para que vivamos como es digno nuestro Señor y digno nuestro llamamiento, para que podamos heredar las promesas, para que podamos participar de la resurrección de los muertos y de la esperanza del mundo venidero. Padre, ayúdanos, porque no es fácil. Fortalécenos cada día más por tu Espíritu y guíanos. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te lo pedimos y damos gracias. Amén, Señor. Amén.